DVD にはシンボル制作過程を追った特別映像も収録。監督松本人志が作り上げたシンボルの裏側に迫ります。さらに高度な CG を駆使して制作された映像のメイキングや、本編には使われなかった幻の未公開映像も収録。すいません、ちょっと待ってください。無理やな。Ya. ¿Cómo están el Nico, weón? Desconfinado. Lleno de hueones, Bellavista está lleno de hueones. Antes no había un puto auto fuera en la calle, ahora son todos estacionados, están llenos. Y pasan hasta tarde, rápido, hecho una corneta. No sé La raja, se acabó la pandemia, weón. ¿Ah? Se acabó el coronavirus en Santiago, qué bueno, weón. No, acá Matei le dijo que se fuera y se fue. Sí. ¿Por qué Matei? Ah, tú. Era Luis Matei, Matei, no Enrique Matei. Ya, sí, me claro, weón. Tu presidente, Popeto, le Oye, pidió... a todo esto, ¿te acordáis de lo del otro día de los Fernam? Alguien me recordó la weá de Matei por la instalación en las esculturas que tenían Sí. más interior. A mí se me fue ponerla en los insertos, pero estaba en la memoria, sí. Sí. Yo me acordé de hartas cosas en relación a ese capítulo, pero después la hablamos, los coletazos, los flecos. Yo, como no participante de ese capítulo, vi el podcast completo como auditor. Auditor, sí, ¿no es cierto? Sí. Y estuvo divertido, estuvo bueno, duró harto, pero lo pasé bien. Puta, me alegro que algo, que lo que hacemos... Me daban ganas de opinar. Sobre todo en Cobra Kai. Qué equivocado estaba Beto y qué aceptado Pablo. Pablo lo dijo, ojalá sea más que él porque se votó. Qué bueno que discutamos eso nuevamente, weón, pero yo no puedo entender, weón. Yo le di 5 minutos más a esa weá, dándole una tercera oportunidad, pero la weá me superaba, weón. En serio, yo no sé cómo plantean, weón, lleno de cabros esquizofrénicos. Es cierto que los ¿Por adolescentes... qué esquizofrénico? Weón, es cierto que los adolescentes son más permeables en cuanto a modificar ciertas conductas, mucho más que los adultos, weón. Pero los weones no cambian de la noche a la mañana, weón. Hay un trabajo con psicólogos. Beto, supone que pasaron 20 años. Años, weón. Y de repente estos weones, weón, de un día para otro, weón, todo el sistema valórico, weón, pum, al suelo. Igual se supone que pasaron varios años. No, weón. Bueno, Beto, No, que Beto, Nico está opinando de una weá que no ha visto. Entonces, como... Obvio. ¿Cómo van a hacer? yo cuando partí las artes marciales, a la semana me hice vegetariano, dejé el consumo incipiente de tabaco que había tenido y también el alcohol. Puta, Martín, me estáis dando tanto la razón, weón. Estás pensando en lo mismo, weón. De hecho, como auditor de nuestro propio podcast, yo pensaba, cada vez que Beto decía esa weón que estaba editando, sabía que pasar 1000 veces por esa frase y pensaba en esta misma situación, weón. Sí. Y lo que decía Pablo, sí, pues eran unos pobres caros de la calle los dos, porque el afecto en esa época, digo, en esa etapa, sobre todo es importantísimo. Pero al igual que Beto, porque yo vi la serie con Pía, y Pía también había visto Karate Kid, y a veces como que nos mirábamos y decíamos, esta serie es muy mala, pero de repente habían algunas cosas que hacían que uno siguiera viéndola, y ese tratamiento inteligente que hablaba Pablo, de que de alguna u otra forma dentro de los sonsos que uno veía que era la serie, porque como decía Pablo también es una serie una serie familiar, hecha para adolescentes, es súper blanca en todos los sentidos. Aún así habían ciertas cosas que te enganchaban y te hablaban de una inteligencia, sí, una inteligencia en base a los recursos en una plataforma que por lo menos no era no es mi tipo de serie. Yo no veo series teenager. Qué bueno que Tú dijiste que Pía había visto la película. Sí, vio la película. Puta. Quiero saber qué pasa si alguien que no la vio. O sea, podría ser interesante. Pero igual Pía es bien despistada. Sin el componente de la nostalgia, sin ese componente de haber visto Karate Kid, sé que funciona o no funciona tan bien. Hay unos O sea, Pía es bien despistada y no se acordaba de nada, así que
De hecho, me preguntaba, ¿esos son los actores de verdad? ¿Los que salían antes? ¿Y quién es Sí, ese? eran esos. Y Ese amigo, se fue, fue, no, Sí, pues. Antes, cuando ve una película, una parte que lo hace sentir incómodo, él asocia la incomodidad con la vergüenza. Y dice, me da vergüenza. Y se taja y no quiere ver la wea. A mí me pasaba eso con Cobra Kai, weón. Así como me daba vergüenza ajena, weón, esos personajes, weón, de la gordita que aprendía karate, weón, del weón que se hacía un moicano, weón. Aicha, era bueno ese personaje. De unos huevones que eran nerds en un principio, que tenían cero actividad física, que no habían hecho una sentadilla en su puta vida y de repente, weón, lleno de calugas, weón, de un día para otro. Eran unas weas. Estáis pasando otro mensaje, Beto, weón. Estáis pegando palos. Pantalones de pico y cambios de personalidad, era otra persona. Era una wea rarísima y de repente cambiaba nuevamente los protagonistas, el sistema valórico. No. Que es muy raro lo que estáis diciendo porque pasó al final del día, como que me daban lo mismo esos weones, como péguense, no péguense. No les creo. Beto, No, yo todavía no termino la segunda temporada y no es que me dé lo mismo, todo lo contrario. Cada vez que llega el imbécil de Daniel LaRusso y llega mal, siempre llega mal y ve al rubio en una actitud que según él es mala. Entonces como que el ruso lo está haciendo súper bien en todo sentido y llega el pelotudo siempre en un momento que no tiene que llegar y empieza a generar más conflictos. El pelotudo me refiero a Daniel LaRusso. Yo creo que los dos me tiene histérico mal. Eso. A mí me tiene histérico porque los dos llegan mal de eso. Siempre llegan Beto, mal. Sí, los dos llegan mal. Los dos llegan mal. ¿Viste las dos temporadas? ¿Viste las dos temporadas? No, alcancé a ver un capítulo, 1.5. No, vi más. Vi unos 3 capítulos. Yo lo que le criticaría a la serie, porque efectivamente tiene varios flancos débiles, pero lo virtuoso ya lo destacamos la otra vez y coincido con Martí, lo que le criticaría es precisamente el abuso, que no sé cómo se llama, ese recurso, pero es como el del malentendido, el de que ya aparece el pendejo justo en la situación que no corre, muy de teleserie eso, como forzar la trama a partir de malos entendidos, eso abusa un poco, sobre todo en la segunda temporada. Es como la teleserie Sudaca. Sí, pues, pero más allá de eso, no entiendo la crítica de Beto aún, porque es como que el weón, si le quitas el juicio de valor que está haciendo, se justifica perfectamente, pues a partir de que son niños de 14 años que están formando recién su criterio y por lo tanto son altamente influenciables, altamente cambiantes, altamente esquizofrénicos, como decís tú, en el sentido de lo errático de sus conductas, pero aún así están trabajados dentro de lo sintética que es la serie. Cada capítulo dura 20 minutos y aún así los personajes tú entiendes sus motivaciones, precisamente de la gordita de Aicha o de Hawk, que es Ned con el labio leporino que después se transforma en un matón. Se entiende, pues, y entonces es bonito porque Me spoileaste la serie, weón. Es que hay una diferencia vital. No, bueno, sí, en el tercer capítulo ya es errática, cierto que los adolescentes son erráticos, pero siempre mantienen su misma estructura y escala valórica. Esa weá es muy difícil de cambiar. Beto, anda a ver 13 razones por qué, weón. Mi problema es si alguien que no vio la película puede encontrarla buena. Es diferente. ¿Alguien que no vio la película puede encontrarla buena entonces porque no sabe que cambió tanto los personajes? No, si no se trata de eso, estamos hablando de otra cosa, Nico Julián. Espérate, pero Nico, es que evidentemente, weón. Además, claro, tuviste tiempo para ver la primera temporada, weón. Nico, evidentemente una serie que se basa en Karate Kid trabaja con cierta memorabilia, pues, weón, pero aún así igual es un producto autónomo, si no son weones los que escribieron la weá, sí. Por eso digo que tiene chistes y códigos que de alguna forma van instalando no me expliqué esa weá, dime si sí o no, weón. Pero si te lo acabo de decir, weón, es autónoma, ¿qué más querés que te diga, weón? Que si es buena como autónoma, en tanto autónoma es buena o no. Es que, ¿de qué están hablando cuando es autónomo? Porque, por ejemplo, mi relación... Si funciona sin ver la película. Si le encontráis buena, eso es tan si es buena, eso no visto la película. Eso es tan subjetivo porque voy a contar mi experiencia con Cobra Kai. Yo no lo había visto, no me tincaba, pero yo tengo un compañero de curso que cuando él era chico, él ocupaba corset. ¿Tuvieron algún compañero de curso con corset, no es cierto? Parece que ahora no se ocupa. Yo tuve 2. Sí, yo también tenía 2, era una niña y un niño. Y no voy a contar el bullying también que hacemos porque voy a ya quedar como el weón del...
Bueno, a él le hacían bullying, pero yo encuentro que no era tan en mala. Recuerdo que uno de mis amigos, el Tomás, en un momento parece que le pegó y la mamá fue a reclamar al curso de que le habían dejado unos hematomas. Entonces ahí quedó y todo, ¿hematoma? ¿Qué es un hematoma? Entonces quedó como el hematoma y obviamente le decían el robot, pues. Pero Es que a Emiliano... Pero con respeto, en buena. Pero bueno, es que no sé cómo anunciar esto. Me estoy metiendo en un lodazal porque yo estuve con él desde primero básico en el Colegio Inglaterra. Yo tenía un cariño y todavía tengo un cariño grande. De hecho, yo creo que no lo traté tan mal. A un par de veces le dije robot, pero dentro de lo cabros chicos. Y él después se sacó el corset y siempre fue un poquito contrahecho. No quedó tan bien con el corset. Bueno, y nos hicimos de amigos de... Bueno, yo estuve toda mi etapa escolar en un puro colegio. Y en segundo medio ese colegio quebró. Y me tuve que cambiar a otro colegio. Para mí ese cambio fue asqueroso, pues, porque el Colegio Inglaterra de partida había estado toda la vida ahí. Todos mis hermanos habían estudiado ahí. Y al otro colegio que me cambié era como un colegio donde llegaba lo que botaba la ola. Y que tenían dinero para pagar ese colegio porquería. Entonces eran puros aspiracionales de mierda, bueno. La mayoría eran huevones. O sea, recién ahí conocí el pinochetismo, se podría decir. No sé. Nunca antes había conocido a alguien que hablara glorias del Pinocho. Y fue un asco ese colegio. Y siempre tuve ese... O sea, fue como un quiebre de mi etapa escolar, porque para mí el tercero y cuarto medio no existió para mí. No generé mayor relación con esa gente más que mi polola. Una polola que tuve, que duré harto con ella. Y me acuerdo que una vez yo ya estaba chato ese colegio, insisto, puro clase media aspiracional, ni siquiera gente con plata, o sea, bueno, es que hasta los peores, pues, se andan fijando en la ropa, en los cuadernos que compra y todas esas cuestiones. Yo iba caminando hacia el colegio y veo a mi amigo, al Felipe Díaz, en el furgón, al que ocupaba corset. Y yo le tenía un cariño especial porque además... ¿Al robot? Al robot, claro. Además, Felipe iba en otro colegio ya, sí. Él se cambió a otro colegio y yo me fui para este otro. Y lo veo en el furgón, pues. Yo tenía un cariño especial porque su papá estaba de cumpleaños el mismo día que yo. Y él me llevaba un regalito de cumpleaños, pues. Me llevaba un regalito de cumpleaños y su papá trabajaba en 2 en 1. Así que se imaginarán el regalito que me llevaba, pues. Una bolsa de dulce, una bolsa de productos 2 en 1, pues. Y era como, no sé, un cariño raro que él me tenía y también yo desarrollé un cariño hacia él. Y lo veo en el furgón y yo, angustiado por este colegio de mierda que me tocó caer, salí corriendo para saludarlo. Y el furgón se iba y yo seguía corriendo más fuerte para tratar de alcanzar y saludarlo. Y se fue el furgón y no lo pude saludar. Oh. Bueno, y ahora en las redes... ¿A dónde va esta Pensé que había patada, pensé que había patada en el hocico en esta historia, weón. No, nunca lo maltraté, de hecho le tenía harto cariño. No, que él se iba a bajar y sacarte la concha de tu madre por el bullying que le No, había pero si yo nunca fui de los que me ensañé con él, pues. No, Yo un me par quedé- de bromas de molestoso. Yo me quedé pegado en la parte del colegio de Inglaterra, que estuviste hasta segundo medio, weón, y tratáis de buen colegio, y tú no habláis un puto palabra en inglés, weón. Así que el colegio de Inglaterra también era como las juegas, weón. Estuviste hasta Yo me quedé pegado en que esto tenía que ver con Cobra Kai. Ya, pues si tiene que ir con Cobra Kai, pues. Ya, y resulta que en Facebook todos se reencuentran. Lo encontraste. En Facebook todos se reencuentran. No, en Facebook. Ya. Facebook. Nos hicimos amigos y nos hicimos amigos de Facebook y por Facebook yo veo que cambió su actitud completamente. Y ahora un brazo de él son 3 brazos míos hacen un brazo de él, ¿cachai? Y es Con el físico musculoso, pues. Es vedeto ahora el weón, ¿qué más viste? No, es artista marcial, pues. Él empezó a practicar un arte marcial Y se sacó el corset.
Se sacó el corsé, sí, pues sí, él ya en primero y segundo medio estaba sin corsé, y se sacó el corsé y ahora es musculoso. Es No un me quiero pedazo poner de denso, pero quizá el corsé mental no se lo sacó nunca, porque que sea karateca está francamente relacionado con sus Pero complejos. además de. Es que practica una cuestión que es de Filipinas, que es con unas varas y cosas raras. Y ahora es musculoso, pues súper musculoso. Ahora es Y Marcos Taror. Eso está pensando. es más, es más musculoso que Marco Saror. Y Solo puedo ahora viene, decir. Mi compañero Ahora- le mira a Marcos Taror. ahora viene la parte triste, pues. Puta, que Él publica esta historia. Este es el que guionista ahí- de Cobra Kai temporada 4, weón. Es que. Eso te hacía una serie, weón. Los Entonces- psicóticos karateca, weón. Psicóticos karateca El- inseguros. El feliz. Es que puede que en cierta forma yo haya sido un poquito como él, pues, porque igual era bien temeroso antes de practicar artes marciales y antes de saber defenderme. Le tenía miedo a la calle, a andar en micro y todo eso. Lo hacía, obvio, porque tenía que irme en micro al colegio, pero siempre andaba con miedo de que me asaltaran y todas esas cuestiones. Y después cuando me di cuenta que podía defenderme, se abrió un mundo completo para mí, pues. Puta, esta es la parte Pero donde él empieza a huearte con el vaso en la frente, que ya lo he hecho como en 3 capítulos, weón. Bueno, mi amigo, él puso en Facebook, pucha, qué bueno Cobra Kai, po. Y yo le tengo harto afecto, entonces ya vamos a ver por qué le encuentra tan buena Cobra Kai, po. Y Te va a hay ir a sacar la varios, chucha, Beto, culiao, te va a ir a sacar la chucha. ¿cómo se llama? Felipe Díaz dentro de esa serie, pues entonces como que me llega en lo personal. Por eso digo, ¿hasta qué punto una película o una serie es sin referente? Porque yo me lo tomo como algo personal, porque lo veo desde el afecto hacia mi amigo, que, bueno, ahora estoy tratando de contenerme un poquito, se le murió hace poco el papá, Que está de cumpleaños el mismo día que tú. que estaba en cumpleaños el mismo día que yo, y Y a propósito de eso, yo creo que Cobra Kai tiene un poquito quizá de catarsis también, Beto, weón. Sí, bueno, no, yo entiendo perfectamente lo que tú me dices, que los adolescentes son susceptibles de sufrir esa cantidad de cambio por el mismo hecho de tener una conducta errática, bueno, de ser súper influenciable. Pero yo opino distinto, bueno, respecto a cómo yo veo los cambios en los adolescentes. Los adolescentes sí tienen una conducta errática, como tú dices, sí cometen muchos errores, mucho más que un adulto, pero el sistema valórico que ellos tienen es muy difícil de construir, de cambiar, y creo que me cuesta mucho entrar en el pacto ficcional de Cobra Kai, justamente por eso, por el conocimiento que tengo yo de los adolescentes, y puta, esto va a sonar un poquito pesado, bueno, pero por un tema de sentido común. Yo creo que la serie pretende justamente eso, pues, bueno, la afección hacia sus personajes, el tenerles cariño, el que superen sus miedos, ¿cachai? Pero nada de eso yo me lo trago. Sí, Oye, pero y- precisamente ese es el ¿qué punto tipo de de- esto, porque... ¿Ah? Pero, Nico. No, tenía que- la duda que- de- Ya, pues, weón, los tres chiflados. Adelante, por favor, después de usted. tenía la duda de cuál era la realidad del espectro de los niños que conocía Beto. Si es que tal vez hay un sesgo socioeconómico que tal vez estaba olvidando o algo así. No, hay un seco profesional porque este weón lleva años haciéndole clases a adolescentes, pero ahí yo creo que quizá ahora acabo de entender por qué este weón no quiere entrar en el pacto ficcional, porque efectivamente una discusión es la psicología de los niños en términos de psicopedagogía y cómo lo ve este weón a diario, y otra cosa es lo que te plantea la serie, que siento que desde esa lógica está más o menos justificado cada trama, cada personaje. Pero ahora entendí, pues, weón, este weón lo está mirando con un prisma que le es demasiado familiar y eso cuesta, como cuando vemos series o películas de artistas. Es lo mismo, cuesta que uno entre. Puta, el weón deja que termine y entráis vos, pues, weón. Pucha tu madre, weón. No sé cuándo termináis, pues, weón. Además, si ni viste la weón, pero si ahora estaba terminando, weón. Si ahora estamos hablando de otras cosas, da lo mismo si la vio o no. Ya, dale, de nuevo. Bueno, pero espérate que no me atropelle. Yo, si ya fue, weón. Ya lo también.
Oye, yo tenía, a propósito de la anécdota de Martí, yo tenía 2 compañeros en el mismo curso. Bueno, éramos 40 Sí, cochinos, weón. sí. Así que, Martí, manifiéstate, weón, para saber si estáis bien o qué weá pasó, pues, weón. Por lo menos ya calmado. Tenía 2 compañeros y es gracioso porque a uno de ellos le decíamos el robot. Pero lo más relevante de esto, más allá de los sobrenombres, es que igual es bien, no sé si impresionante, pero ambos tenían personalidades muy distintas. Uno más allá, o sea, a pesar del corset, el weón jugaba con nosotros en el recreo, corría, era un weón súper alegre, de hecho. Y el otro, era un niño súper retraído. Hasta el día de hoy, o sea, no sé si hasta el día de hoy, pero después nos hicimos amigos, más adelante. Era muy retraído. Efectivamente, él sí se comía más bullying. Y lo pasó bastante mal en esos años. Y a él tenía distintos sobrenombres, le decíamos el caballero del zodiaco y tal. Pero sí, qué terrible andar con ese armatoste, weón, en la espalda. Oye, perdón, me estaba acordando de un capítulo pasado. Estamos hablando, no, además tenía un compañero que, ¿te acordás que habías dicho que tenía? Sí, ese era otro. Ese era otro. Tenía otros problemas. No, sí, parece que está en el colegio, weón, de los niños del nunca jamás. Sí. Coan y su no sé qué. Sí, porque Cobra Kai me generó esa suerte de apego porque, pucha, quise verlo porque él me lo había recomendado indirectamente por redes sociales. Y había mucho Felipe Díaz en esa serie. Y también un poco porque la serie rompe también con el... No sé si rompe porque no he visto el final de la segunda temporada. Porque también está involucrado o está dentro de la serie los nuevos códigos, por el tema del género y toda esa huevada. Pero estos viejos dinosaurios los mandan a la cresta y dicen, bueno, tienes que ser fuerte nomás, no puedes ser un huevón débil, tienes que ser fuerte y en cierta medida esos son como los ideales norteamericanos antiguos, ochenteros, pues no, tienes que reponerte, sea como sea, y si eres débil tienes que luchar para ser fuerte, porque y como que están en cómo se llama, en conflicto esas dos cosas, pues esta nueva forma de el culto a la debilidad contra lo otro que es, bueno, puede que sea débil, pero eso se puede arreglar. Oye, pero Trump está poniendo de moda, ¿no? Los 80, weón. Así como... Oye, tengo una Es duda. súper yankee la serie, es propaganda yankee todo el rato. Sí, De hecho, la película original. Mira, porque son los mismos adolescentes de Clueless. Sí, eso es lo que me pasa, como de estas series teenager, de gringa, todo el rato. Oye, tengo una duda. El tipo de esta... No he Dime. visto la serie, pero se casó con la minita, No. nunca más apareció. ¿Qué minita? La que resata toda la trama Ahora, Puta, el gordo, ¿y viste la 2 o no? ¿Karate No Kid vi 2 la nada. viste? No No he visto nada este gordo, entonces ¿qué está hablando, weón? En la 2 ya había Ya, desaparecido bueno, esa mina. voy a hacer como que no me interesa, entonces me voy a quedar callado todo el capítulo. No voy a decir ni una hueá porque no quiero opinar. Me voy a timar y me voy a poner a hacer mis cositas. Ponte a Pero tejer mejor una bolsera, weón. Es mejor que empieces a decir pelotudez, po, o a inventar como cuando Beto hablaba de las películas que no había visto. Po. Y se puede, yo lo hice con Parasite todo el rato, weón, y opiné, no había problema. Oye, pero Bueno, yo había visto la película de los Bola 8 y no opiné, po. Porque era un weón taimado, weón, pero que... No, que estoy chato de esa cuestión, pues. De hecho, por lo mismo mi sección cambió un poquito. Estoy más preocupado de... Miren el buen pase. Sí, oye, Con la banda. ¿Tú registe un videito, Martín? ¿Lo ponemos? ¿Ponemos el videito, Martín? Espera. Que por lo mismo mi sección, que era artistas jóvenes, en estos últimos tiempos ha querido enfocarse en las artes populares. Pues. Bueno, este caso específico de la artista que voy a presentar, bueno, se mueve en esa línea, pues. ¿Es artista o es artesana? Yo creo que ahí está un poco la tensión que yo quiero generar al mostrar este tipo de trabajo. Bueno, todo mi último trabajo tiene que ver con eso, cuál es la línea entre lo que es arte y qué es artesanía. Me les voy a presentar
a la artista artesana de hoy. Bueno, la particularidad que ella tiene, ella se llama Greta Cerda, pero su nombre artístico es Greta Greda. Ella trabaja la figura policromada. Ahora ella tiene 33 años. Mire, si es que usted me dice, se ve la foto de ella, ¿no es cierto? Sí. Mientras no haga cosplay, weón, vamos bien. Y ahí se sigue viendo la foto de ella. Pierna se ve. ¿Se sigue viendo la foto de ella? Sí, weón. Ya. No te lo encoche tampoco, ¿ya? Ella es de zona rural. Pues. Ella me comentó, ella tiene 32 años ahora. Le pregunté por sus estudios y ella me dijo que estudió hasta enseñanza media y después se dedicó a la agricultura, que es su oficio familiar. O sea, a mí me parece maravilloso que hable la agricultura como oficio familiar. Mejor lo voy a leer lo que ella me puso. Tengo 32 años. Estudié hasta la enseñanza media y luego me dediqué a aprender más sobre la agricultura, que es el oficio familiar que surge por un asentamiento campesino creado con la reforma agraria. O sea, su familia fue beneficiada con la reforma agraria. Ubicado en Naltagua, isla de Maipo, donde actualmente vivo y trabajo. A los 21 años aprendí a trabajar la técnica de la loza policromada, por medio de las enseñanzas de las loceras de Talagante. Y eso, ella, ¿cómo se llama? Trabaja se cambió la imagen, ¿no es cierto? Sí. La loza policromada. O sea, la particularidad que tiene ella es que la mayoría de las personas que trabajan oficios hoy en día, oficios antiguos de generación en generación, son personas ya mayores, de arriba de 45 años, 50. Y ella es joven, pues ella partió a los 21 y ahora tiene 32 y lleva varias exposiciones sobre su oficio en su cuerpo. Bueno, y también ella es cantautora, ella toca la guitarra y canta. Acá este trabajo se llama Greta, entonces me imagino que es su autorretrato. Me parece interesante el detalle de la cerveza Escudo. Bueno, además de su trabajo que me parece atractivo y ¿Qué su weá edad, hay en la mesa, weón? ¿Qué hay? ¿Qué es eso verde que hay en la mesa? Hay unos eso pitos verde, o unos hay unos palillos. pitos, ¿no es cierto? O unos Un palillos. palillo. Lo Amarillo. verde, que es como una estrellita, no sé qué es. Ah, sí. Es una planta, yo creo, porque arriba tiene remata en una hueá blanca que puede ser una flor, tal vez. Es una plantita, sí. Puede ser un florero. Bueno, además de lo tradicional que ya se lo mostré, que lo podemos ver acá, hay cosas más tradicionales. Ella empieza a hacer esto, bueno, el perro azul, es como una alcancía, no sé qué. Bueno, la mayoría de las cosas que ella hace tienen una raíz campesina tradicional, no sé qué mito o historia hay detrás de este perro azul alcancía. O ¿Cuál es su acercamiento al arte como pop como tiene libros como, ¿de dónde saca este imaginario que no es tan campesino, ni es tan de mitología nacional? Bueno, yo creo que todo, bueno, lo pop no es hegemónico de la televisión, pero en la televisión está la mayoría de la influencia pop hoy en día. Ya sea por las series que uno ve, los monitos, pero ella tiene varias exposiciones sobre tradiciones de la zona rural, de la región metropolitana o los alrededores. Entonces, en el Instagram puede que saquen los títulos. Bueno, acá tal vez mi interés en este trabajo, además de lo que ella hace, tiene que ver con la potencia, o sea, lo maravilloso
las cosas maravillosas que se podrían seguir haciendo en base a este oficio que es un oficio añoso en el territorio, y lo versátil, o sea, se podrían hacer muchas cosas a partir de esta técnica, este oficio. Ven, esto ya es más tradicional. O sea, el potencial del trabajo, eso es lo que me llama mucho la atención. Y el potencial yo lo veo intensificado por la edad de esta artesana artista. O sea, más allá del potencial que pueda llegar a tener, ya tiene un relato de obra, yo creo. Ya hay un cuerpo de obra. Totalmente. No creo que tenga ya como... Estos no son trabajos aislados, obviamente hay un relato detrás. Por lo menos una seguidilla de obras que han sido aceptadas. Ese caballero está tullido ahí. Hay un caballero tullido, sí, pues. Le falta una pata. Oye, Le falta una pata. de alguna forma, no sé por qué lo estoy vinculando y armando, no sé, lecturas que obviamente no son necesariamente obligatorias, pero tú caché que ella es cantautora y tiene alguna relación con el cierto tipo de folclore. Y no sé por qué me recuerda al folclore mexicano y no sé por qué me tiendo a leerla como el imaginario que pueda tener Mon Laferte tal vez con la weá mexicana, ¿sí? Con las flores y los muertos y ese tipo de expresiones, como que el imaginario podría venir de ahí tal vez, no lo sé. Es que todas esas cosas son sincretismo. No hay que olvidar de que España estuvo tanto en México como en Chile. No hay algo... De hecho, esta técnica la traen los españoles para acá. No es, por ejemplo, como la loza de Quinchamalí, que es una loza que desarrollaban los mapuches y desarrolló ciertas particularidades. No, pues esta técnica viene de España, se trajo de España. Entonces no es raro no es raro un parentesco con lo que uno puede ver en México. No, sí, más que nada lo veía desde el lado en que tú habías dicho que, por ejemplo, el recurso o el background cultural pop venía de la tele, y que de ahí puede venir también, no lo sé. O para hacer un gancho para lo que va a hablar Beto también, pues la película de Beto, yo veía la típica ruca de acá de Atacama. Vi unos parentescos en las construcciones de la película que nos hizo ver Beto con lo que pasa acá en las zonas rurales de la región de Atacama y que también pasa en las zonas rurales de otros lugares de Chile. La referencia de México en la ruralidad chilena es mucho más cercana. ¿Con las rancheras de ese tú? No, también, exacto. Por el siglo de oro del cine mexicano impactó muy fuerte en el campesinado chileno. Entonces, todas esas referencias son naturales, son de a principios del siglo XX, en la época dorada del cine mexicano. Los principales referentes quedaron en la gente, en la ruralidad, las rancheras, el tema de los gritos, cómo se arriaran los animales. Uno ve un montón de detalles, si uno va al campo, a una zona rural, que tienen que ver más con una película mexicana de los años 30 o de los años 40. Entonces, uno puede ver esa referencia mucho más directa del mundo mexicano en términos de color, tradición, colores, vestimenta, etc. Yo creo que está bien que estén espejeando y viendo ciertas reverberaciones en la iconografía mexicana, puede ser, pero siento que la tradición del trabajo estilístico con la greda acá en Chile tiene fuerza propia. Y esto yo lo he visto mucho, este tipo de cuestiones. Por supuesto que esta niña lo lleva varias derivadas más adelante, pero he visto hartas cosas. Yo mismo he comprado alguna artesanía similares a esto, y además en mis vueltas por España hay mucho trabajo en cerámica y en greda y en otros materiales, como decía Martí, que claro, que es muy similar, así como mucho costumbrismo. Es que español. De ahí viene esto. Esto viene de España, sí. Entonces, yo creo que no hay... Perdona. Que en Barcelona, por ejemplo, en la parte más mainstream turística, que es como todo el casco viejo, si es que se puede hablar de casco viejo, está lleno de tiendas donde venden muchas figuritas de este tipo, pero con las tradiciones españolas, por supuesto, o sea, catalanas, ¿ya? No, eso, adelante es tuyo.
O sea, y también lo mismo que ustedes criticaban o cuestionaban del traje tradicional del guaso, pues. O sea, uno ve, o sea, mi papá que le encanta ver los temas folclóricos, pero no de Chile, veía mucha televisión española en el cable, el RTV, si no me equivoco se llama, RTVE, algo así. Y ahí había un programa que era sobre el folclore sureño de España, Andalucía, Castilla, etcétera. Y uno veía los trajes y son los trajes del guaso elegante chileno. El típico traje, o sea, uno veía los guasos chilenos cuando ese guaso de salón que dicen ustedes, inventado, no, pues viene de allá. Viene Sí, pero de España. impuesto por los criollos. Pero el verdadero guaso quedó perdido en las pinturas, tú lo puedes ver, en las pinturas de Rugenda. Esa es la vestimenta del guaso real. O sea, no sé si están así, pues siempre han habido a todo nivel celebraciones y vestimentas que hablan sobre esas celebraciones y no tiene por qué no haber una referencia a esos trajes y a esas épocas festivas y la relación entre el traje del guaso chileno elegante, como se dice, y los trajes que se utilizan en Andalucía. Yo recuerdo sí tiene esa referencia. Recuerdo que Gabriel Salazar hablaba un poquito de la construcción del guaso, no el de salón, sino que ahí me equivoqué quizá en el término, sino del guaso ese que conocemos del colegio con la espuela y el poncho ese corto. Ese dice que fue una especie de personaje introducido en la construcción de la idea de patria posterior a la guerra del Pacífico. Pero no tengo más... Eurocentrista tiene que ser. ¿Hay alguna relación Claro que etimológica? una construcción, pero eurocentrista, viene de allá. Sí, claro, obvio. Oye, ¿hay alguna relación etimológica? Yo no tengo idea, sino que solamente lo estoy pensando ahora entre guaso, guacho y gaucho. No, de guacho no creo. Gaucho quizás sí. Pero Es que no sé, pensando en la historia, ¿te acordáis la historia de Salazar donde ese guan que era como no apátrida, sino que no pertenecía a ninguna de las dos culturas y era un guan que el gañán. ¿Ah? El gañán, el peón gañán. Claro, pues. Entonces como la idea de que no tiene padres, entonces es como un guacho. No sé. Bueno, queda de tarea, hay que averiguar eso para un próximo episodio. Lo que quería comentar, como mi familia de guasos de Coihueco, de Chillán hacia la cordillera, que la manera de vestirse era por tradición. Es decir, hasta la generación de mi abuelo se vestían como se vestía el papá, como se vestía el papá de la papá, y iban heredando la manera y la forma de vestirse sin mayor influencia. Y uno ve cómo se vestían y uno veía la influencia que tienen de zonas europeas, ¿ya? Por lo tanto, esa herencia, yo a mí me consta que es real, pues de hecho la manta de Castilla es una cuestión que todavía permanecen de los viejos antiguos, porque eran mantas muy gruesas que servían para taparse la lluvia. Pero mi papá contaba lo mismo. Pero existen distintas clases sociales también, y el mundo guaso no tiene que ver solamente con el mundo de los que sí tenían tierra, sino tiene también con el mundo de los rotos, que es distinto. Yo creo que los que tenían posibilidad de vestirse con ese tipo de indumentaria, de herencia eurocentrista, eran muy pocos, los hacendados nomás, pero el resto de los guasos, el perraje no. Igual pasa que siempre han habido 2 o 3 chiles, eso está claro, Beto. Mi papá me contaba lo mismo. Mi papá me contaba que mi papá osornino, descendiente de colonos castellanos, después llegó el franchute que trajo el apellido Martí, y ese fue el principio de la bajada social de mi familia. Pero mi papá me contaba que su familia materna... Y aquí estamos. Recuperando terreno, tú como loco, hasta aquí hemos llegado. No, está recuperando terreno este weón, pero... Aquí empezó a quedar la cara. Y mi papá me contaba que sí, pues se juntaban las señoras allá, las castellanas en Osorno, porque allá estaba muy marcado. En Osorno estaban por un lado, los castellanos, que eran los terratenientes, los que tenían
los grandes latifundios, entre esos los familiares de mi papá, están los recién llegados, pues, pero que también le empezaron a, ¿cómo se llama?, a llegar terrenos por otros lados, que eran los alemanes, los franceses y los sirios. Pero estaban marcadísimos, o sea, no era una cuestión de que Osorno tenía la bandera chilena y la bandera del municipio de la comuna Osorno, sino que en la municipalidad Osorno, mi papá siempre contaba, bandera chilena, la francesa, la alemana y la siria, flameaban todas esas banderas, o sea, no había mezcla. Después, obviamente, las pasiones hicieron que empezaran a mezclarse cosas. Parecía Hotel 5 Estrellas. Parecía Hotel 5 Estrellas, sí. Y sí, pues mi papá me contaba que cuando se juntaban a cocinar las señoras, todas las viejas se ponían sus trajes que rememoraban su ascendencia castellana y se vestían elegantes y se juntaban a cocinar vestidas elegantes. Oye, Bueno, Martín, siguiendo... ¿podéis cambiar la imagen o sacarla, weón? No, ahí voy, a ver. Quedan más monos. Oye, Escuche, es que a modo formal esta serie me gusta mucho por lo que pasa con las máscaras, pues algo raro me genera que haya máscaras hechas con barro en miniatura. Esas representaciones me parece, no sé si llamarla contemporánea, o sea, hay tensiones contemporáneas dentro de esa interpretación de máscaras. Y esto es notable, a mí me fascina mucho este trabajo. No sé si ustedes conocen el origen de esta imagen. ¿Yo? Cuéntanos, Martín. ¿Spider-Man? Pucha, los ignorantes de mierda, ¿qué? Ya, bueno. No, pues escuchen, miren, acá. ¿Quién hizo ese bordado hermoso? Uy, la Violeta, yo con la Violeta. La Violeta, y miren la interpretación que hace. A mí me parece genial esa cita de... Y ella es muy Greta Parra. Cuidado, que el capítulo pasado funaron a unos hueones por hacer hueones en Selma. Ah, verdad, sí. Acá van a funar a Greta por cómo se llama, por apropiarse de Greta Parra. Bueno, y hay algo más que me llamó la atención en ella, porque ella siempre ¿cómo se llama? A este grupo de los Ceras. Yo sigo me gusta mucho lo que es el arte popular chileno. Me veo todos los documentales que hay en YouTube y voy a las exposiciones, etcétera. Exposiciones que hacen en las ferias artesanales, en la Católica, etcétera. Y vi un video sobre el proceso de la quema de este tipo de losa decorativa, simbólica. Y en una parte entrevistan a ella. Y cuando ella habla, hay algo que no sé si será cierto, pero yo lo veo casi como, o sea, no sé si será cierto, tal vez puede que sea hasta un poco iluso lo que ella dice, pero yo lo veo como un manifiesto del campesinado, un manifiesto de lo rural en relación al centralismo chileno. Entonces ahora le voy a pedir a Betito que por favor puede mostrar esa parte del video donde entrevistan a Greta. Oye, tengo una idea que justo con lo que dijiste recién, no sé si será el momento de meter cuña ahí. Esperemos que hable, es cortito, sí es cortito. Sí, es un extracto del documental. ¿Qué siento? Siento que tengo voz, porque uno por lo general tiene que ser muchas caras, no es uno mismo. La Greta te deja ser uno mismo, te deja dejar cosas que a lo mejor son secretos. Yo, por ejemplo, tengo muchos secretos, ¿no? Y también llevárselo a los niños, porque eso es como mi interés. Yo hago talleres y en mis talleres no solo se aprende bailes de cueca y cosas así, sino que también se aprende que el que baila cueca es una persona, hay un personaje detrás de un bailarín que uno vio alguna vez en una fiesta, en un rodeo, en una mansadura, lo que sea de lo que se da por aquí, donde uno empieza a reconocer gestos, cosas distintas, libertades más que nada, porque yo siento que la gente que vive aquí ve estas cosas libres, no le interesa si mañana, no sé, se cae la bolsa y esas cosas. Como que eso me gusta
que al campo no le importe lo que pasa en la ciudad. Eso de todo. Con esa cuestión de que al campo no le importa lo que pasa en la ciudad, es como que me suena en la cabeza como a manifiesto. No sé si es que están así, no sé si es que si se cae la bolsa, no sé, tal vez no puedan vender sus productos ellos, pero aún así ese nivel de autonomía que tiene el campo en lo alimenticio y en otras cosas, me parece que es un manifiesto rescatable. Me golpean esas palabras que dice ella en ese pequeño extracto. Obviamente vamos a colocar el link en el video cuando se suba para que vean el documental completo, queridos auditores. Y eso, pues, esa es la colega que quería presentar hoy. Yo creo que precisamente como manifiesto se entiende súper bien, porque los manifiestos gozan de ciertas libertades y una condición poética en la medida en que nacen de una pulsión y aspiración artística. Por lo tanto, no hay que exigirle ningún tipo de rigor sociológico o metodología de ciencias sociales. A mí, por eso, no me importa que sea verdad, me parece que esa es su forma de entender ese proceso y está bonito. Se nota que es una niña bien intuitiva e inteligente y talentosa, por cierto. Yo tenía una idea, estoy mostrando el Instagram de ella, pero dale, sigue Pablo con tu idea. Tiro la idea que voy a tratar de no extenderme porque se relaciona con el capítulo anterior y con lo que acabas de decir antes de mostrar el video. Y que a pito de esta niña que nos están mostrando, me acordé de una anécdota que da cuenta de todos estos problemas, y era que en algún momento, hace muchos años, yo estaba en un auto con una galerista argentina y un diseñador que ella me presentó era un diseñador, un tipo ya, como dijo Beto, un señor de 50 años. No, y Beto también. Me lo presentó como un diseñador muy reputado, muy renombrado. Y él iba manejando y por mientras iba contando de los proyectos que estaba sacando adelante, un libro en donde estaba haciendo toda una recopilación de artesanos. Y él estaba hablando de una zona en particular, no recuerdo dónde, bueno, pero era más o menos zona central, qué sé yo. Y él de alguna forma daba cuenta de su preocupación porque había notado que muchas de estas expresiones de la artesanía chilena, él veía como lo que él acusaba como una especie de desarraigo con respecto a que encontraba gente que tenía unas técnicas maravillosas, pero que sentía que no se hacían cargo de los... ¿cuál es la palabra? De los... No es referente, pero bueno, de los íconos de la zona, ¿ya? Y a mí me hizo mucho ruido, pero en ese momento, qué sé yo, no se extendió la conversación, y se parece mucho a los ejemplos que la semana pasada dimos sobre, que da Zizek, ¿no? Esta idea de que hay gente que desde su perspectiva más urbana, más citadina, más colonialista, pero desde el buenismo, quieren encasillar a los artesanos en una especie de postal folclórica, ¿no? Porque él puso el ejemplo, decía, entonces yo conozco un artesano que hace unas cosas maravillosas con distintos materiales, como que esos güeyes con paciencia reúnen cosas, desechos. En este caso el güey trabajaba con pajitas, con pajitas para beber, ¿cómo se dice esa güey? Da lo mismo. ¿Bombilla? Bombilla, con bombilla. Y decía, pero no hay cómo decirle que haga cosas de su tierra, porque el güey está haciendo Pato Donald y cosas así, decía. Y yo sentía que ahí está el problema, y que esta niña muy bien resuelve, ¿entiendes? Como que tiene el sincretismo o tiene una forma de apropiarse de las cosas o de releerlas, que no necesariamente te tienen que empujar a caer de nuevo en esta especie de cultura originaria, pura, que es como una especie de postal estancada en el tiempo, que no tiene una vitalidad. Sí, acuérdate que tenía la anécdota además de que él se puso a hablar con un pintor maorí en Nueva Zelanda, ¿te acuerdas? ¿La han visto? Bueno, se puso a hablar con un pintor maorí y veía cómo el guan vendía como loco a los turistas pinturas que eran como una mezcla entre las tradiciones, el estilo del lugar y cosas más contemporáneas. Entonces le pregunta y dice, oye, ¿y tú qué? Y el pintor le dice, no, yo cada cierto tiempo me meto a, ¿cómo se llama esta weá? Parecía Instagram, da lo mismo. Pinterest. Y veo lo que se venden en New York y lo meto a mis pinturas y vendo como loco. En fin. No, quería decir eso, que es peligroso ese juego. Precisamente gente
a raíz de cuando ve estas contaminaciones culturales desde la antropología y no entienden que la cultura se revitaliza desde esa lógica. Miren, Yo creo que hay una un detallito. una falsa oposición entre técnica e imaginario. Claro. Miren, un detalle. El monito este que le mostré, acá sale lo que es. Retratar los casos de juicios por brujería en Chile colonial. Sí, pues si O sea, eso es es parte de pagano. un proyecto. El becerro satánico de Goya, de todos. Claro. Y miren, también apoya la diversidad. Dos guasitos ahí, ¿ah? Está como campaña para la prueba, weón. Sí, pues, apruebo. Sí, pues, apruebo. Sí, por prueba. Eso, esa No, fue. está buena, weón. Está interesantísimo. Y es joven y. Tengo una Dime. duda, tengo una duda. Es policromada y tú decís que las quemaba, pero las quema y las pinta después, ¿cierto? No es que las esmalte. Claro. Puedes verlo en el documental que voy a colocar en el link, pero sí, ellos hacen con greda, después las queman y después las pintan. De hecho, tenía por ahí un. Pucha, espera, deja ver si está en. Que me estaba acordando, era Facebook. es loca esa idea de la escultura griega, que es como que es policromada y está pintada, pero nosotros la conocemos por una Blanca, imagen sí. de mierda, weón. Así como, no, weón, iban a pintar, loco, tenían los ojos negros. una Menos weá mal, hermosa. weón, que las conocemos sin todo ese pintarrojeo horrible, weón. Sí, pues. La escultura griega, sí, pues eran pintaditas. No, Eran eso- en bronce, y eran en bronce. Bueno, ese era. Miren, lo otro que me voy a seguir porque ya se me pegó el estúpido el Facebook. Lo importante, tiene la técnica de ella, está indagando en otros medios también. Pasan cosas siempre cuando se mezclan más de un oficio. Ella tiene varios oficios, tiene la agricultura, oficio familiar, tiene la loza policromada, tiene la música también. Y ella me comentó que hace rato, y que también es importantísimo, ella está hace rato, yo le voy a poner el nombre de crisis, pero ella me dijo que hace rato que no sabe hacia dónde llevar su trabajo en GREA, como que está ahí en una tensión. Yo lo voy a bautizar como crisis porque es por lo que pasamos a veces los artistas, pues ese estado en el cual queremos ir más allá, pero no sabemos cómo. Y en algún momento te llega, y por medio del trabajo, te llega y tú vas más allá de lo que estabas haciendo anteriormente. Así que yo le veo un futuro promisorio a mi querida colega que No, sigue sobre trabajando esa- nomás. Yo le Sobre veo esa misma crisis, sobre esa misma más que un futuro. Yo creo que sobre esa misma crisis, que es como una búsqueda en realidad, a mí me parece interesante que siga produciendo, porque hay muchas veces en que la búsqueda solamente se lleva a cabo en términos conceptuales y es como que está frenada, los Duchamp no sabe lo que hacer y pensando en cómo darle la salida, pero sigue Sí, produciendo. sí. Entonces, Ella La- sigue produciendo, y de todo, y en toda la área. Sus conciertos, con sus composiciones, trabajando el campo, obviamente, y también en su oficio de arte popular. Ahí Eso, la ponís de fondo en algún momento, si que te da permiso. sí. Llegó la hora del chimborururu. un segundo. Villamita. Iba a cortar esta cuestión, mira, lo que es ser pobre, weón, con Zoom. Iba a cortar para empezar de nuevo, para tomar otros 40 minutos. Se me olvidó que teníamos el... Oye, Vieto, tu sección la va a tener que auspiciar Armonil, weón. Y que uno queda con los nervios así con tus películas, weón. ¿Está bien, pues, weón? Todo destemplado, los chakras desalineados, weón. Igual me reí harto, o sea, no la he terminado, tengo que confesar. Pero me reí un montón, eso sí, Qué bueno. con las payasadas de esto. Bueno, para eso a mí siempre me parece interesante que Beto proponga las películas, porque, insisto, que ¿De dónde sacaste esta película, weón? ¿Cómo llegaste a esta película, Beto? Estaba buscando películas basadas en una novela y llegué a esto porque el escritor que estaba buscando
le gustaba esta película. ¿Y la vi? ¿Vaya a decir que esta weá era una novela en algún momento? No. Ah, ya. Qué Porque bueno. estaba- Qué bueno, weá, qué bueno. No sé cómo podría estar escrito una weá así. ¿Pero tú la terminaste, Nico? ¿La película? Sí, yo por eso la escribí así como, weón, este weón me tiene el borde de desquicio, weón. Me quiero pegar. Quiero entrar a la película a pegar. Ya, pero la sinopsis de Beto, estamos hablando en el aire. Mientras no quisierais salir a apretar Yo sé pirulines, que weón. Eso es lo bonito, cuando provoca decir varias cosas esta wea. ¿Ya? Uno que te tira Capitanska, otro que te tira el licuatricornia. Bueno, ya vamos a hablar de eso, porque de verdad, sino como. Ya, No me decepcionaba, sino que era como, weón, en serio, en serio. ya, vamos. Ya, voy a poner el trailer primero y ahí voy a partir formalmente. Si alguien quiere, en el momento que yo haga una pausa, y eso lo digo bien, porque yo sé que de repente se ponen medio ansiosos con las películas, ustedes Con aportan. tus películas, Beto. Bueno, con mis películas. Para la próxima semana veamos los 7 samuráis o Olimpia. Y no sé qué vamos. Bueno, da igual. No di idea. Que estaba a tomar el codo, weón. Bueno, esta película, como bien dije la semana pasada, son 2 historias que van transcurriendo en el relato de la película de manera intercalada. Por una parte tenemos el personaje que está ahí, que es el mismo director y guionista de la película, y por otro lado tenemos la historia de un luchador mexicano. La historia se centra, eso sí, en el hijo de este luchador, ¿cierto? Finalmente en un día de lucha. Finalmente, yo diría que lo que hace la película es pensar todo el rato, es cómo estos dos relatos finalmente se van a terminar por juntar. ¿Por qué escogí esta película? ¿Por qué me gusta esta película? Por varias razones. Bueno, ahí uno puede ver cómo, en cuanto a libros, por ejemplo, el de Cortázar, no sé si sea un libro de esto, un cuento, el de los conejos, ¿cierto? Que el hombre que iba al baño y vomitaba conejos, ¿cierto? Que hay un relato aristotélico tradicional que de repente surge una cuestión onírica que interrumpe el relato, ¿cierto? Pero después sigue la normalidad y la tensión está dada por la interrupción de esta cuestión especial que pasaba, o el retrato de Jenny, esa película en que de repente aparecía esta mujer fantasmagórica que le interrumpía la vida al pintor que trataba de ganarse la vida. Esta cuestión se separa completamente, las 2 historias están súper separadas, y los cuadros del hombre encerrado en el cuarto blanco con los cuadros del luchador mexicano eran súper diferentes. Por lo tanto, había una especie de tensión y de extensión al momento de combinar las películas, ambas partes del relato. Eso era muy bonito, ¿ya? También el no explicar absolutamente nada, que todo fuera absolutamente gratuito y formar una lógica, ¿cierto? Una lógica en cuanto a contar la historia desde ¿sabéis qué? No te voy a explicar nada de lo que está pasando, y que aún así haya un cuerpo de una historia detrás, también me pareció súper interesante. Y por sobre todas las cosas, cuando estaba encerrado este tipo en el cuarto y uno empezaba con este juego matemático de decir, ¿sabéis qué? Esta cuestión yo la podría resolver tanto más fácil y rápido, y caéis como en ese juego del director de decir, ¿sabéis qué? Esta ansiedad, weón, que gana de ser yo el weón que está ahí. También propone un relato desde la literación, desde la repetición de una cuestión tan simple y tan sencilla y tan bonita como podría ser un switch, de cómo activar este mecanismo finalmente que te va a liberar hacia donde no sabéis qué, porque no te han explicado siquiera por qué este loco está ahí. Y así que eso va a empezar. Bueno, 2 cosas quiero partir yo, porque no sé si me gustó la película. No, sí, tiene sus puntos. Pero 2 cosas importantes me pasaron. O sea, la primera, en el aspecto formal, no sé por qué razón me imaginé, y si esta película se hubiese hecho con los efectos especiales del Chavo del 8, hubiese cambiado algo. O sea, eso fue lo primero que se me vino a la cabeza. ¿Por qué no podían haber sido los efectos del Chavo del 8? Porque no se veía real lo computacional, aunque se veía no sé, no sé si trató en algún momento de que se viera real. Yo creo que no, por lo mismo, podía haber funcionado también dentro de recursos tan básicos y burdos como los efectos especiales del Chavo del 8.
O análogos. Y lo también. otro, ¿cómo? O análogos también. O análogos también, sí. Y bueno, y la película se llama Symbol, ¿no es cierto? Símbolo. Bueno, y los símbolos no necesitan... Bueno, ahí puede que Pablo me haga un... O sea, me haga un... tenga un punto en contra. O sea, puede que Pablo me diga lo contrario, pero si es algo simbólico, no es necesario que tenga tan buena resolución. Es un símbolo, es un signo, quiero decir. Y lo otro que me pasó, Beto, es que, y ya es defecto mío, que en ese tipo de películas con esos recursos donde te dejan en la nada, como ese chino, el chino no sabía qué pasaba, uno tampoco sabía qué pasaba, uno empieza a ver debajo del agua. Yo empezaba a ver debajo del agua, no sé si será por no querer quedar de tonto y tratar de entender la película, que uno empieza a elucubrar lecturas, y además la obra, digo, la película se llama Symbol, entonces todo es un signo de algo, un símbolo de algo. Entonces armé toda una lectura especulativa sobre la película que al final igual no sé si es la tarea de la película, pero tengo una lectura personal sobre por qué es así la película y no es solamente un ejercicio formal, sino también hay un discurso que no raya solamente lo formal, también hay un discurso y los elementos responden a ese discurso. Yo no, dame un segundo, Beto, que yo no la terminé, entonces por lo mismo me voy a adelantar para que ustedes ya puedan hacer carne incluso del desenlace, si es que lo hay, porque a mí me faltan 20 minutos. Lo que está diciendo Martí se me adelantó porque precisamente en esta tensión que la película presenta desde el principio y que es bien estereotipada, yo la entendí así porque claramente el director, como dijo Martí también, está trabajando con los símbolos y es muy consciente de cada elemento que introduce. Es muy evidente la tensión estereotipada entre la forma en que retrata México, incluso desde la idea de ese meme que es ¿cómo es México? Para los gringos, que como siempre un filtro amarillo, aquí está el filtro amarillo, y la cámara es cámara en mano y es todo caótico y es todo analógico. En cambio este amigo que está aquí en este cuartucho, que no es un cuartucho, sino que es una especie de... que no sabemos bien dónde está, pero el hombre oriental, japonés, y por lo tanto todo es generación por computadora, todo es pulcro, todo es entre sintoísta, minimalista y lo que queráis. Entonces esas tensiones son muy evidentes y después me pasó lo mismo que le pasó a Martí, uno empieza a tratar de llenar de sentido la weá y a jugar también lúdicamente con los elementos. Y ahí donde, por lo mismo, me quiero adelantar nomás en algún par de teorías que tenía para que ustedes ya se larguen. A ratos tenía cosas de 2001, pero muy lúdico, ¿cierto? Como estar atrapado el niño, porque este es un weón con pijama infantilizado, además rodeado de guagua, y es como el interior del monolito de 2001 hasta cierto punto, y empieza a aparecer todos estos artilugios que te hablan, que uno hasta empieza el levantar como analogías, metáforas, perdón, como de este régimen de saturación de mercancías, de abundancia, de neoliberalismo. Uno podría decir como facilistamente, bueno, esta es una metáfora de que finalmente estamos rodeados de weas que no nos sirven, el weón no sabe cómo salir de este cuarto claustrofóbico que a pesar de que tenéis todo a tu alrededor, no sabéis cómo darle sentido a las cosas. En fin, hasta incluso me pasé el rollo de la crítica a la galería de arte, porque te acordás que dijimos que era una especie de Yayoi Kusama este huevón. De repente, como en ciertos planos veía instalaciones de Patti Domínguez, el instalador que se te ocurra, weón, estaba ahí en esa película. Era el White Cube también a rato. Y después súper cachudo con lo que está pasando con el mexicano, y claro, cayendo en esa literatura media como joyceana, borgiana, cortasiana, todos estos juegos, weón, de inversiones raras, de que weón está soñando al otro, que cuál será la relación, lo que les presenté yo por la dimensión desconocida, que finalmente todos esos ejercicios, por ser tan abiertos, siempre terminan pareciéndose a una crítica a algo, como Black Mirror es como la versión más afinada o más específica de ese tipo de crítica. La dimensión desconocida era más ambigua, en fin. Eso me pasó. Además tiene cosas de la estética de Robert Rodríguez, tiene un montón de weas que yo estaba tratando de por alguna parte de entrarle. Me reí de todas formas me reí un montón a pesar de lo desagradable, el conche de su madre.
Pero es gracioso el weón, tiene una comedia física bien interesante, a pesar de la reiteración en los gritos y toda esta weá que aparecía un poco ofensivamente en Perdido en Tokio, Bill Murray, como cuando miraba a estos japoneses hacer el ridículo, en ese contraste como de una sociedad tan desarrollada, tan compleja, pero al mismo tiempo parecen monitos cuando hacen humor, weón. Eso, adelante. A mí me pasó que, o sea, bueno, anoté varios puntos y yo suponía que algunos de esos iban a tocar, así que no voy a tocar los que ya dijeron, pero evidentemente, bueno, de partida, evidentemente hay una relación con 2001, hay una cita explícita, cuando Sí. Juan descubre de alguna forma cómo funciona el mecanismo, o cómo se generan las cosas, en que el Juan empieza a gritar, y se abre la puerta y es como ¡guau! Y el mismo mono con la weá tirando la barriga, ¿cachai? Sí. Lo que sí me pasaba es que, ahora sí podéis meter el video que yo te mandé, Beto, que yo juego harto por los sin audio para seguir hablando. No soy muy fanático de jugar en el celular, pero algunas weas sí las juego. Y la wea es que muchas veces aparecen publicidad en los celulares. Entonces, este tipo de publicidad me parece bien interesante porque lo que hacen es plantearte todo el sistema de método del juego y generalmente para atraerte, lo que hacen es que el ejemplo del juego o la publicidad del juego muestra a alguien jugándolo mal, pensando en que tú de alguna forma podéis decir, bueno, esta weá yo la podría hacer y la puedo hacer, entonces ¿cómo pueden jugar mal esta weá? Sino que te invita, y por eso pasaba rabias con este weón, que también tiene que ver con los shows de marioneta, de títere, donde hace como, amigos, ¿y dónde está escondido el malo? ¡Ahí! Y es Dora la Exploradora, donde tú estás todo el rato, weón, ¿cómo no entendí que esta weá? Y me hacía pasar rabia pensando así como, weón, te voy a ir a pegar porque no sé cómo no podía resolver este problema, ¿cachai? Comió Eso no sé sí me cuántos pasaba. peos, Es otra cosa, ahí es donde yo tengo problemas. Ahí es donde tenía problemas con la weá. La talla de la soya era como... la vi venir a 2 kilómetros allá. Era obvio, era evidente que iba a pasar esa weá. O esa weá de los peos, lo escatológico, así como voy a hacer un peo, porque la película al final se trata de picos y peos. De picos de guagua y peos de guagua, tal vez, no sé. Los picos crecen. Y la guaguita. Lo que sí me parecía interesante también era la relación que tenía con las películas de Buster Keaton, como en la comedia física, donde el one no hablaba en todo el rato y podía entender bien lo que pasaba. Y de alguna forma, lo que sí leí como algo oriental, tal vez, era el método de entrenamiento. El entrenamiento que puede sufrir el weón en la cárcel, como en Hierro 3, o otras películas de Kim Ki-duk, donde la repetición y el análisis tú lo vas entendiendo y veis la evolución del weón, cómo va experimentando y va viendo. El problema es que de repente te dan ganas de pegarle porque como todo un weón no te diste cuenta antes de lo que ya todo el rato está evidenciando la película. Eso sí me parecía interesante. Y por otro lado, el simbolismo que también está desatado en el lado de los luchadores de la lucha libre mexicana, donde tú sabes todo el rato que es una mentira, que es un acto, un teatro, donde esperáis, todo el rato estáis esperando que pasen cosas, cuando el weón por fin se libera. Esto es una película que todo el rato sabéis más o menos para dónde va, esperáis el final y te lo muestra. Es como, de alguna forma podría pasar por los chistes que hacían las películas de ¿cómo se llama este weón? De Goldmember, Sí. ¿Cómo se llama? Mike Myers. Mike Myers, sí. Que es como tú sabes el actor. Sí, te está contando el chiste. Sabís para dónde es el chiste y el weón lo hace tan explícito que es como, ¿cómo puedes reiterar el chiste una y otra vez incansablemente? Esa weá de, aquí hay una muestra de caca, y el weón lo prueba, tiene sabor a caca, y sabí definitivamente que es caca y todo el rato, y le da vuelta, parece tallas como la que ustedes dicen de Pablo Ferrer, y se da vuelta, y le saca el jugo a toda la weá. Por otro lado, también me parecía interesante la relación que tiene como en el desenlace, no en el desenlace, pero en el encuentro que tiene, es una weá más no sé si había un libro que se llamaba el Kybalión, que era como de Hermes Trismegisto, algo así,
es como la gran mente que piensa todas las cosas. En realidad nosotros somos producto, creo que era ese, no estoy seguro, pero creo que nosotros somos producto de una mente pensante y todo el rato se está pensando a sí misma, y en realidad todos estos son ejercicios para poder entenderse a sí misma. ¿Me entendí? Y este tipo, experimentando, lo que trata de hacer es activar cosas que él no sabe, pero es una mente activando weá, y que en algún momento tienen un desarrollo en otro ámbito. Pero él los ve de un lado y no sabe en realidad cómo se proyectan en otro lado. Que podría ser también la teoría del efecto mariposa. Como que el aleteo de una mariposa en Tokio en realidad es un huracán en Nueva York, ¿cierto? Bueno, si tiene algo de Iñárritu también, pues de Babel, de Iñárritu, el weón que hace películas con flujo narrativo deconstruido. Bueno, eso me pasó a mí, lo que decía Nico sobre el efecto mariposa. Sí, pucha, no, le da la palabra a Beto. Yo ya hablé. No, dale, tú nomás, pues, yo tengo claro lo que... Iba a hablar de otra cosa, sigue hablando de lo que están hablando. Porque tuve la tentación, porque a veces cuando quedo medio colgado, me meto a ver referencias de la película y ver ciertas lecturas que hace la gente sobre la película, para afirmar un poco mis teorías y no quedar tan flotando. Pero esta vez no lo hice, para hacerlo con ustedes, hacer ese ejercicio con ustedes. Y a mí lo que me pasa con los japoneses, con las películas más densas japonesas, es que nunca se me borra de la cabeza la bomba de Hiroshima. O sea, Japón es un país intervenido después de la Segunda Guerra Mundial, con un sistema impuesto por el imperialismo yanqui. Entonces, al principio de la película, México también. México es como el patio trasero de Estados Unidos, y Japón son como los perritos domesticados más eficientes del imperialismo yanqui. O sea, en Japón hay una cultura pro-yanqui y quieren ser yanquis todo el rato. Bueno, ahí tuve ¿cómo se llama? Un desacuerdo con Gonzalo. Gonzalo dice que sí, pero son otra cosa. Para mí los japoneses en gran sentido son como un sincretismo entre lo yanqui y lo que pueden mantener de su cultura. Entonces nunca puedo sacarme la cabeza eso, porque los japoneses son en cierta forma los perritos en Asia, son los perritos de Norteamérica. Entonces al principio, cuando apretaba la tulita de estas figuras occidentales, estos angelitos occidentales, y salían cosas que también tenían que ver, que estaban con un oficio muy bien hecho y que tenían un simbolismo muy fuerte sobre lo que es japonés, pero al final no eran más que objetos que en la mayoría de los casos no le servían al protagonista. Yo lo veía como Japón en esa etapa juvenil del capitalismo, hacían cosas, aunque no les sirvieran, hacían cosas, y ahí estaban esas cosas. Y el momento de que, la relación que hacía con México era que México también en cierta forma era un pequeño residuo de Estados Unidos. Y después, cuando el tipo se escapa, lo veo como la transición de una economía local a una suerte de imperialismo económico japonés. Entonces ahí es cuando el sistema japonés agarra la mayoría de edad, se puede decir, y cada cosa que pasa en Japón, en base al sistema occidental capitalista, repercute en China, repercute en México, y ahí se da ese efecto mariposa que dice Beto. Al final lo vi como una gran metáfora del sistema capitalista y la interconexión del sistema. Eso. La conexión. A mí me pasaba que justamente había una escena también donde el tipo obviamente aprieta todos los picos chiquititos que le aparecen, y hay en algún momento donde el bueno empieza a repetir y repite y saca unos palillos. Me parecía interesante ese juego que hay cuando tú repetís una palabra muchas veces y ya empieza a perder sentido. Sí puede tener ese sentimiento de que el exceso de producción incluso le quita el sentido al producto que estáis produciendo. O sea, no tenéis ningún motivo para querer 100.000 palillos. Sí, con 2 te basta, porque al final lo ocupa para comer.
pero cuando repite, y cuando tú repetías una palabra ya perdiste el referente, entonces parece que te suena raro ese concepto. Bueno, y el último detalle, Nico, el último antes de que sigas, y sí, y lo que remarca un poco esa lectura que tengo yo es cuando el tipo planeaba una idea dentro de este contexto de la caja blanca y era en inglés, pues, era como un cómic norteamericano. Sí. Ahí yo entendería un poco lo que dice Distro sobre lo que hacen los japoneses, que podría tener incluso que ver con lo que estábamos hablando antes, en que la técnica no necesariamente tiene que estar relacionada con el imaginario. Los japoneses muchas veces toman cosas que sí son gringas y las llevan a un nivel que es como propio. O sea, siempre he pensado en las carreras de autos, pero los japoneses hacen el drift, que es una cosa que no tiene nada que ver con el NASCAR, que es lo que hacen los gringos. O sea, en qué momento la técnica que ellos han desarrollado para algunas cosas igual permea a otras weas que son nuevas, que de alguna forma tratan de apropiarse, muchas veces con muy mal gusto para nosotros, pero los buenos pegan en lo kitsch por lo excesivo que a veces, con lo que desarrollan a partir de una wea adoptada. Bueno, ahí tenía perdón. Murakami, que él se pajea a sí mismo, pero todo ese imaginario japonés muchas veces sí. ¿Takashi Murakami, el pintor, o quién? Sí. Takashi Murakami. Y lo otro que me pasa es el pastiche que hacen estos weones. Por ejemplo, es interesante que la película, la mayoría del tiempo, la mayoría de los diálogos están en español porque están en México. El tipo ni habla, el tipo en la pieza ni habla, los que más hablan están en México. Y hace esta mezcla que también hacía, es que este weón no, es coreano, Wong Kar-wai, ¿te acordás de Con ánimo de amar, donde era una película coreana que se desarrollaba en China? Pero lo chistoso es que Hong Kong, Nico, hongkonés, Wong Kar-wai, que ahí hay todo un tema político, bueno, hongkonés occidentalizado. Lo interesante era que la banda sonora era Nat King Cole, que es un gringo que canta en español. Entonces una mezcla, un pastiche de cultura y de cosas que agarran de distintos lados. Que canta con acento, po. Aquellos ojos verdes. Sí, ¿cachai? Entonces es muy raro, o sea, como les gusta la idea de la mezcla, pero no la mezcla. Es una solución, no es, o sea, ¿cómo se llama esto? Cuando mezcláis cosas y no se juntan, sino que están disueltas. Como abigarrado, como una amalgama. Oye, tiene un nombre esa guay química, no me acuerdo cómo se llama. Yo no entiendo mucho de las culturas asiáticas, pero sí todo eso que están diciendo se parece a lo que describió este filósofo surcoreano de moda que se formó en Berlín, o sea, en Alemania, perdón. El Pichulampo, el Bill Chul Han, ese Juan desarrolló el concepto de Chanchai, o Shanghai, Chansai, como queráis pronunciarlo. Y que básicamente dice que los chinos, aquí hablando de los chinos, pero aplica para todo lo que están diciendo ustedes, no ven ninguna contradicción entre el comunismo y la hiperproducción más rampante del capitalismo. Los guanes son capaces de hacer convivir todo en la lógica de siempre se lo pueden apropiar y hacerlo mejor, y más grande, y a mayor escala. Entonces, eso tal vez podría contradecirse un poco con los japoneses, que la producción no es tan grande, sino que es perfecta. No tiene que ver con producir cosas imperfectas. Entonces muchas veces el entrenamiento, hasta que, o sea, un maestro de espada puede hacer una espada después de 20 años siendo el weón que le sopla el fuego a un weón. Bueno, pero lo que pasaba en la habitación de este weón pillamero tenía que ver, sí, con problemas de la saturación y todo lo que estabais describiendo antes, a eso me refería. Sí. O la abundancia, en fin. Era entretenido. A mí una de las cosas que me gustó mucho, justamente porque era un japonés que tenía era como un japonés ve Latinoamérica al final del día, cómo te lo representa, desde todos los estereotipos, y no tiene ningún tipo de timidez en hacerlo, el weón es súper desenfadado en decir, ¿sabéis qué? Esta es la visión que tenemos nosotros. Incluso la manera en que hablan los actores, no sé cómo se asesoró para poder dirigir esa parte de México. Hablaban súper raro, weón. Eran como gente como que el español no era su primer idioma. Incluso había tipo carrusel. Y había como esa intención de dirigir la cuestión para que, ¿sabéis que esto no es lo suficiente mexicano? ¿Pueden hacerlo más mexicano? ¿Sí? Entonces, esa visión
para mí fue súper cómica, weón. Yo tengo... Pero espérate, que muchas veces, como decías tú con lo que pasó con el cine mexicano en el sur, no es tanto como ellos lean a los mexicanos, sino que qué es lo que vende México de ellos mismos para afuera. Es que una exageración un poco cultural de ellos mismos. Ellos venden su estereotipo, no es que los japoneses lo lean de una manera muy específica respecto al otro mundo. Y por último, ¿sabes que me estaba acordando de la hermana, o sea, de la hija de este weón del actor mexicano? También es una weá de simbolismo, volviendo a la talla de Dave Chappelle, que se vista como monja, no quiere decir que es monja. Nunca tiene que ver con que es una monja. Es una monja que maneja como el pico, que anda fumando y hace todas las weas del mundo, pero que se vista como monja no quiere decir que es una monja. Sí, pues para el ejercicio de Beto, yo me fijo más aún en la dirección de arte, pues, y en la camioneta la monja tenía puros textos alusivos en contra de la religión, pues. Tenía uno como abajo los cigarros se llamaban alas. Exacto, tenía puras cosas contradictorias, y por eso dije que se parecía un poco a la estética de Robert Rodríguez cuando como iba a aparecer Machete en cualquier momento, pues, y la monja iba a sacar una metraca, pues. Era muy estereotipado en ese sentido. Yo también creo que la dirección del weón de alguna forma se la arregló para exagerar los códigos estereotipados a un punto que tú decís que este weón es más que el Chavo del Ocho, porque ese weón de seguro que ha visto el Chavo del Ocho traducido al japonés, tenía esa cosa de carrusel. Pero bueno, yo no he visto los últimos 20 minutos, así que no sé bien cómo se anuda ese desenlace. Oye, que ¿hay Chavo del Ocho traducido al japonés? ¿Po? De más que Sí, pues. Doblado. Lo hemos visto. Sí, pues. Sí, anda dando vuelta en YouTube. Que es comedia física también, así como, ¡pa! ¿Nani? Bueno, por lo menos este ejercicio, que yo no sé si estoy tan en lo correcto, pero al menos ustedes me lo empiezan a confirmar, es otro más de los que yo decía que odiaba, pero este me gustó al menos, hasta donde voy, de esta idea de poner a un weón en un cubo y hacerte una metáfora impugnadora del capitalismo, del neoliberalismo, mejor dicho, que está de moda esa weá. Entonces esta es con la versión chistosa de Parasite más creativa, digamos. A mí me parece también, bueno, una de las cosas que me gustan. Yo no soy tan inteligente por usted, yo ni siquiera intenté hacer nada. Esa es muy vieja esa estrategia. De hecho, yo disfrutaba, y a mí me pasa mucho con películas hoy en día, desde mi pequeña humildad, de mi pequeño metro cuadrado, me pasa mucho ver las películas desde la inocencia, weón. Eso que esa necesidad por ver debajo del agua y armarte la película, que sin lugar a dudas la película te la pide, por favor, ¿sabéis qué? Necesito acá un relato coherente. Y el Martí armó su rollo, ¿cachai? Y Pablo de repente también empezó a hablar de ver por ser algo, pero esa pretensión de simplemente entregarse a no entender también es muy bonita y muy atractiva, weón. Yo creo que todos esos relatos recontra armados, en donde te explican clarito, de hecho la tensión más bonita de la película yo creo que está dada por los tipos de relatos de ambas partes. En El Cubo no te explican ni una hueva, y en la historia de México está todo sobreexplicado. Uno sabe exactamente lo que te van a contar. Entonces esa tensión también estaba muy bonito. Y el como abandonarte a forzar la cabeza, ¿cachai? A pretender, a entender algo, fue algo que a mí me llevó mucho al disfrute de la película. El decir, es que esta weá carece de un total sentido, simplemente la voy a ver y voy a, ¿cómo se llama?, disfrutar las relaciones simples que se están estableciendo. Muy bien, pero la base de este programa y de este podcast justamente no es esa, no soy cínico. Sí, pero yo sabía que pero reconociendo eso, a mí me pasa eso, que cuando vi la película, me gustaba abandonarme. Claramente que uno hace siempre en el subconsciente, trata de tener esa luchita y esa inseguridad huevona, ¿cachai? De ojalá yo entienda lo mismo que todo el mundo entiende, ¿cachai? Ojalá que la manera en que yo estoy leyendo esta cuestión abstracta sea la manera correcta. Puta, y es muy lindo poderse abandonar esa wea y decir, ¿sabes qué? Que fluya, que la wea que yo me arme es ok. ¿Quién invitó al pollo Müller acá, Nico? A mí me pasa todo lo contrario. Es como que yo quiero llegar a la interpretación del artista que quiso hacer y que ojalá el resto no haya llegado. No quiero Además que el goce leer, porque todos leen. por la misma trama y la narración y todo el desarrollo de la película, el goce estético definitivamente queda detrás. O sea,
está completamente abandonado. No fue la intención del director, que está diciendo muy buenista, no sé, muy ingenuo, Beto. Puede ser. Y No respecto nos hagáis a nosotros pecar de ingenuo en que tú elegiste esta película porque sí nomás. No, bueno, también sobre la cuestión de la fuerza omnipotente, Ya lo vendiendo cruces, weón. de respecto al tema de la fuerza omnipotente, a mí me pasaba mucho cuando pasaba la cosa del masking tape, ¿cachai? Que en un momento necesitaba tener como un poquito de presión sobre el pene y ahí ocurría el máximo momento de frustración de la película. Espérate, el weón más encima es súper mal intencionado el director. Todo el rato que el weón está tratando de apretar el pilín, todo el rato, todo en el encuadre está el jarrón ahí encima. Y es como, conche tu madre, agarra ese jarrón, por favor. Hijo de Y puta. toma la wea. Si sabéis que está ahí con weá, con unas cuerdas, sabéis que está ahí la wea. Es como la misma idea de los videos, de los avisos de videojuegos. Y como yo podría hacerlo mejor porque sé que cómo se hace, weón, ¿cuál es tu problema? Y Un detalle que me dio risa y que me pareció chistoso fue cuando iba a tocar el pene por segunda vez, creo. Perdón, dijo. Y ahí lo tocó y lo vieron. No, se atacaba así como, oh, le toqué el Digo, pilín. perdón. bueno, la weá que iba a decir que cuando trataba de hacer la weá de poner el jarrón encima, después poner el masking tape y casi lo logran, y en toda su torpeza, después uno empieza a entender que ya no es relevante lo que el weón haga, porque hay una fuerza superior sobre él, ¿sí? Que si independiente del masking tape y de todo el esfuerzo, esta weá ya no depende del weón, depende en parte, pero también depende de la ayuda de todo este sistema que tiene encima o lo rodea. O por Es todos que lados. también lo mal ejecutaba, Beto. También yo encontraba porque que es como- eso era lo ansioso, de que sí dependía de él. Perfectamente podía haber solucionado el problema cuando caía el agua en su cabeza y tenía que hacer que el agua cayera sobre el tiesto ese. Po. Era tan obvio, pero no lo Todo el rato soluciona. era Buster Keaton. Era así como, ¿cómo hago caer el agua acá? Y se saca los pantalones y hace unos actitudes. Pero ¿cómo? Y lo pudo haber solucionado el tiro. ¿Cómo la podía hacer caer? Porque caía sobre su cabeza. Pero si él a donde se movía caía sobre su cabeza, pues ¿cómo En había...? algún momento el bueno incluir, no sé, búscate un embudo, lo que quieras, no se trata de eso, pero es que todas las medidas que tomaba eran las menos eficientes. Que también O la ejecutaba mal. O las si queréis ejecutaba mal. si queréis llevarlo a un autoanálisis del capitalismo y toda esa weá, es como, este weón está haciendo las cosas menos eficientes del mundo. Claro. Es como, ¿qué es la cultura? La cultura tal vez no es la eficiencia, y tal vez la eficiencia para los sistemas productivos es el capitalismo, y esto weá es ineficiente. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por tu cultura? ¿Por tu Bueno, cultura es eficiente? De nuevo, po. En Peter términos, Han, en arte- perdón. en términos de artes visuales, como el máximo esfuerzo y el mínimo rendimiento para denunciar exactamente lo contrario. Pues, weón. Bueno, y ahí tienes Tú no una. estás leyendo nada, Beto. Tú no estás leyendo Bueno, y ahí nada. tiene Son pasajes, una, toda la weá. claro, y ahí tienes una buena lectura que deberíamos, ahí tenemos una buena inserción de que deberíamos tener, bueno, ya no en Chile, pero en un momento sí. El negro era tan irrelevante para la cultura japonesa, Ya. apretaba un botón y pasaba corriendo el negro. Y se acabó. Y le rompía el jarro, weón, le rompía. Le digo, llegaba, ¡pum! Y le rompía el jarro y se iba. Era tan odiosa la introducción de ese nativo, no sé dónde, que de hecho tenía unas cosas como de Jar Jar Binks. Yo hasta vi a Jar Jar Binks en ese... En fin. Igual estoy preocupado por Beto. Para la próxima va a venir un tren en una película y va a salir arrancando, po, weón. Sí, weón, muy ingenuo. Claro, la gente saliendo Hay de la unas fábrica. personas en esta caja, va a decir. Oye, si algún día atacan los marcianos, weón, es mentira, es un radioteatro. No te Puta el pirín, el pollo Müller que sacamos, weón. Hoy, volviendo a Japón, y ya que lo mencionaron, a Takashi Murakami, bueno, no sé si es que también estoy leyendo Mencionaste bajo el tú, agua. weón. No me sé No, yo. fue Nico, no Sí. fui yo. No sé si estoy leyendo bajo el agua porque yo nunca he leído un análisis sobre Takashi Murakami, un análisis teórico sobre su obra. Pero yo también en la obra de Takashi Murakami leo Japón como esa deformación extraña de Norteamérica. O sea, bueno, la polémica va porque el García Villarán, el youtuber este de arte,
le quitó todo simbolismo a la obra de Murakami y dijo que era amparte. Esa palabra hueona que inventó marquetera y no, pues, o sea, toda la obra de Murakami, o yo la entiendo así, y se lo escribí en su muro, para que sepa que estaba equivocado. Sí, lo vi llorando el otro día. Lo vi llorando el otro día. De hecho, hoy día subió un video donde él, todos los videos, como hizo su... Después del comentario los bajó todos, Le güey. dije- Depresión, hablando de y borracho. le escribí, oye, García Villarán, porque dice que va a hacer un video sobre Takashi Murakami. Infórmate bien para la próxima, porque sí está lleno de simbolismo. Y de ahí todos sus imbéciles de seguidores, algunos me contestaron. Y algunos contestan como... Porque bueno, igual ha generado ciertos memes. Entonces, bueno, es que contestan con memes, así como... Por ejemplo, yo dije, no, Takashi Murakami tiene una obra súper contundente en lo simbólico, y hay que, para entender la obra de un artista, tú tienes que ver todo su proceso de obra, tal vez. Y al principio de la obra Murakami estaba lleno de las bombas, de los hongos nucleares, po. Y todos estos personajes que hace son como... De hecho, el personaje más icónico de él es como este Mickey mutante, que habla acerca de este capitalismo que se hizo post bomba atómica y la radiación y eso. Está lleno de simbolismo la obra la obra de Murakami, incluso su reproducción industrial habla sobre eso. Y una persona me contestó, sí, es un artista conceptual, porque es como un meme que hizo el huevón, entonces... Eso, no sé si es que estoy leyendo bajo el agua la obra de Takashi Murakami. No Creo sé que si levantaste mucho a Villarán, güey, porque cuando dijiste, yo le he visto varios videos y es gracioso, pero se cae harto, se cae mucho, sí. se queda corto muchas veces. Yo de Murakami incluso he visto unas películas, o sea, animaciones, de 5 o 10 minutos, y son más profundas que la mierda, pues, güey. O sea, de amparte, o acusarlo como un one netamente decorativo que hace composiciones bonitas en relación a la animación, no es eso. O sea, no, es súper crítico. Cacha la weá que estamos hablando, porque me decimos nosotros viniendo de una escuela que no es espíritu crítico, sino que es escuela de viejos culiados, que es la Universidad de Chile, así como de todo está mal. Estamos más dispuestos a leer mejor a Murakami tal vez que a Ai Weiwei, po. En el sentido de que toda esa profundidad que trate de darle con su weá no nos basta. En cambio con Murakami sí, porque bueno, es más choro. No, porque es que Murakami, claro, porque hay gente que se puede quedar en que ha visto en internet las composiciones con los girasoles y ese tipo de cositas, pero tiene una obra escultórica brutal, tiene las animaciones que son muy bonitas y muy densas, muy duras incluso. Yo le he visto distintas weas, es muy potente, pues. Te podrá gustar más o menos, pero no es Jeff Koons. E incluso Jeff Koons no es Jeff Koons como tú lo acabas de decir, incluso. También. Sí. Un poco para ir cerrando ya, porque recibimos muchas críticas que los capítulos están muy largos, así que Entonces lo vamos a alargar más todavía. vamos a hablar un poquito del final, pues, ya que Pablo no lo vio, pero sí, Adelante. el final de la película es muy consistente con lo que es en la película, no pasa nada distinto con como la película ha sido planteada desde un principio. Eso. Sí, yo opinaba totalmente lo contrario, pero estamos de ¿Qué acuerdo. acaba de decir Beto? Estamos de acuerdo. Acaba de decir El Beto. final es tan consistente que justamente porque no pasa nada. Exacto. Entonces, no Bueno, es que pero tenga una spoiléame la weá, si yo igual la voy a terminar. No es que tenga una consistencia discursiva, sino que en realidad te enteráis de que, puta, sí, hay weas que pasan todo el rato. Oye, como perdón. que, si apretáis un botón acá, puede pasar otra cosa en otro lado. Da lo mismo. A eso me refería con el Trismegisto, esta idea del consciente que se piensa a sí mismo y que no sabe que todo es producto de su propio imaginario. Perdonen que me vaya un poquito para otro lado, pero aprovechando, me acordé de que el otro día vi el Red Son, El Hijo Rojo, la versión de una novela gráfica de DC, weón, que trata sobre qué hubiera pasado, de un universo alterno, qué hubiera pasado si Superman hubiera caído en la Rusia soviética, en la Unión Soviética, ¿ya?
Y es una película de animación, de monito. Y la vi con cierta desconfianza cuando le puse play, porque de partida los gringos no tienen ni un respeto por la animación, puta que dibujan feo, weón, no les importa. Si es de monito lo hacen feo, horrible, ni las perspectivas calzan, weón. En fin. Pero el guión de la weá, si bien es un ejercicio que está dentro de las lógicas más o menos canónicas de los superhéroes, bueno, comparado con las películas de Marvel y DC que tienen presupuestos multimillonarios, duran 2 horas, franquicias que han durado 20 años, están hechas para retardados. Esta weá, weón, tiene una complejidad, tiene tallas feministas, tallas de sexo, weones que explotan sangre, presos políticos, hablaban críticas directas al capitalismo y al comunismo, aunque a pesar de que en el ejercicio al final siempre gana el capitalismo, por supuesto. Pero de todas formas, bueno, Superman mata a Stalin, Batman es un terrorista que se suicida. La locura, weón. Me sorprende, o sea, obviamente entiendo que tiene que ver con precisamente la mercadotecnia y cómo un estudio no está dispuesto a arriesgar en una apuesta como Marvel que la película tenga una calificación para mayores de tanto o que la gente la califique de propagandística en el sentido izquierdoso. Entiendo. Pero es terrible que una película de monitos tenga todas las libertades para hacer una buena película, salvo la animación, y a su vez las otras, weón, sean un producto que está hecho para que la gente involucione en términos cognitivos, weón, impresionante, weón, que es mal. O sea, al haberme encontrado con esta casi joyita en contraste con esta otra basura, weón. O sea, la idea de que comunistamente, o lo que dice la talla comunista es que cantidad es calidad por sí misma, pero en realidad pasa todo lo contrario. En el capitalismo la cantidad es calidad por sí misma, o no es calidad, pero cuando tenéis que hacer una hueá en serio, lo importante es hacer una sola hueá bien, en vez de saturar con un producto. Oye, ¿y te parece, Pablo? Porque yo no he visto esa película, pero sí leí el cómic y hay varias cosas que tú comentaste sobre esa película que no pasan en el cómic. No, pues esta película está hecha hace poco. Sí, pero está basada en este cómic. Sí, pues, pero le metieron agenda actual, le metieron agenda de género, pero está bien hecho. Oye, perdón, un puntito. Nada que ver, pero ¿te acordás que en la película salía Obama? ¿Esa película hubiera salido Trump? Sale un alter ego de Obama. ¿Hubiera salido Trump? ¿Qué? En el Red Son. No, en la del Chimboru, el Symbol. Cuando el weón apretaba, no viste el final. En el final el weón empieza a apretar cosas y pasan cosas en el mundo. Y entre esas cosas que pasan en el mundo, sale Obama, weón. Puta, puede ser. Más que sí. O sea, el más divertido es cuando sale imagen buena, Bush agachándose cuando le tiran el zapato y como un payaso de rodeo, así, un guaso de payaso de rodeo yankee, así como un movimiento rápido medio payasé. A mí me gustó cuando el zapato aprieta el mismo botón y le pega al cabro chico, weón. Esa weá me gustó. Como el hijo, abrazarlo. Es una proyección de oye, ahí es donde la weá deja, ya se vuelve la locura, porque al final también es una puta botones y el mexicano que era el luchador, da lo mismo los spoilers, ¿cierto? Ya sabemos que da lo mismo. Pero se le alarga la cabeza y es como, ya nada tiene sentido, nadie se extraña porque un weón se le alargue la cabeza y le empieza a pegar con la cabeza a distintos weones, weón. Y es como la máscara, weón, que se transforma en... Sí, y la verdad es que el relato normal sigue, es como, ¡ganó! ¡Bravo! Claro, y de repente, ¡bú! Y sale el cabro chico, ¡papá! Es que ahí yo me quedo detener porque hoy día estuve todo el día, como sea, viendo videos, porque creo que una proyección, a Beto le causa gracia, puede que sea una proyección de algo, porque hoy día vi el video, hoy día fuimos al Humedal nuevamente a grabar. Y fui con pie y con la guagua, pues, entonces Pía coloca la cámara, empieza a grabar, y yo para enfocarme a mí, estaba con la guagua en brazos. La guagua estaba llorando y mañosa porque quería ir a recorrer el humedal, no estaba ni ahí con estar parada ahí, pues, es más mañosa y lleva su idea. Y en el video sale así como yo con la guagua y la guagua gritando, alegando, y ahí con cara de perro, y después cuando la guagua se va a ir, como que le tira una patada en el poto, así como ya sabes, está grabado ese gesto que ni yo me di cuenta. Obviamente no le pegué la patada en el poto, pero
fue como que dejé la guagua y listo. Así, ay, güey. Quiero mucho a mi hija por si acaso, pero a veces sacan de quicio. El problema es que salió muy parecido a ti, weón. Sí, puta, la lecera, güey. Mi mamá me comenta, yo le cuento a mi mamá las cosas que hace esta guagua porque no se queda nunca quieta. Es como que no se queda nunca quieta. Está viendo una película y está... Igual que tú. Se para de la silla y se queda parada en la silla y después no para nunca, la guagua loca, weón. Y porfiada por la cresta. ¿Quién se sentirá, weón? ¿Quién se sentirá convivir con alguien así? Mi mamá Sí. siempre me tira la talla fome, weón, así como, lo mismo pasé yo, estáis pagando tus culpas. Weón. Las va a pagar todas, estaba pensando en las mismas weas que decía. Que decían mis papás y mi mamá. No, yo las voy a pagar todas, lo tengo claro. Por eso, Martí, weón. Bueno, nos streameamos el capítulo, ¿no? ¿Decimos, Chaito? ¿Va a ser uno de récord cortito? ¿Tienes sueño, Gato? No, es que Beto quiere contar cosas que no quiere salir, que no quiere que salgan. Nos vamos despidiendo. Este capítulo de Team Marine de Doping Way lo edita el pelado. ¿O quién? Quiero editar para mi escena emocional, tener como sea, yo saber cuánto muestro y cuánto no. Le vaya a poner un marco, como los que encontré el otro Sí, día. en realidad, sí, pues bueno, no cortís la escena, si vamos a estar Es nosotros. el momento más emotivo de, A ver qué le pasa si en mi escena yo voy a ver, poner esos videos yo editar. construcción. Yo voy a ver. El momento que la deconstrucción martiniana tiene una... Yo voy a ver. Mira, mientras no le pongáis la película, la música de TVN, así como... Está bien. ¿Cómo se llaman? Lugares que hablan, weón. Va a llegar... Yo voy a editar esa parte, así que yo edito. Oye, a mí, esa risa, Martí, era risa nerviosa, weón. Yo no sabía, a mí, es que Tranquilo. no sé cómo comportarme, me pongo a reír, weón. Es terrible. Para los funerales, weón, sí. Se puso a llorar Beto también, se armó la gran... Puta la... No me salían las palabras, weón, sí. Bueno, que somos gente sensible. No, antes de irme, que lo que quería decir, que no se ven las palabras, que en alguna ocasión ve este video Felipe Díaz, que darle mi más sentido pésame. Y que sepa que lo tengo en estima, mi querido amigo Felipe Díaz. Un saludo. Eso. Yo no lo conozco, pero lo aprendí a querer contigo, Martí. Ya. Sí, un Cobra Kai, pues me lo viera ahora, musculoso y todo. Ya, chao.